Prepárate a descubrir lo que Leslie tiene para ti hoy en Ven América, la plataforma para el reencuentro de la diáspora venezolana en el mundo. Muy buenos días, tarde o noche, según sea el país donde te conectes a esta hora. Soy Leslie Pulido y junto a radiocomunidad.com te damos la bienvenida a Ven América, hablemos de Venezuela, la plataforma para el reencuentro de la diáspora venezolana en el mundo, una iniciativa de los venezolanos en el exterior. Síguenos en Facebook como venamerica.org, en Twitter como @venamerica.org y en Instagram nos encuentras como venamerica_org. Hoy te saludamos y agradecemos por permitirnos acompañarte una vez más, y lo hacemos en nombre de la familia de radiocomunidad.com, de Elías Santana en la dirección general, de Susana Pineda en la administración, del señor Joel Garrido en el control de estudio y de los magos de la musicalización, edición y montaje, Carlos Anoja y Rafael Cedeño. Gracias, muchísimas gracias por sumarse a la Venezuela posible. Hoy en Ven América, para que hablemos de Venezuela, estaremos abordando el siguiente tema: Venezuela, ¿cómo construir esperanza basada en realidades? Le damos la bienvenida a nuestros invitados de este día. Le damos la bienvenida a Vladimiro Mujica, quien es profesor de la Universidad de Arizona, también es científico, químico y es articulista y también escritor de diversos libros. Miembro activo de organizaciones de la sociedad civil como Casa Venezuela Arizona y también Demos de América. También es miembro de Ven América. Estaremos también acompañados este día con Alejandro Oropeza, abogado, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar, también autor y colaborador en diversos libros y artículos sobre política. Es director del Observatorio Hannah Arendt y también director ejecutivo de Ven América. Hoy estaremos conversando con ellos sobre construir esperanza en Venezuela. ¿Es posible? ¿Cómo hacerlo basado en realidades? Bienvenido Vladimiro Mujica, Alejandro Oropeza a Ven América. Vamos a comenzar hablando sobre el diagnóstico de la situación de Venezuela. Es para todos conocido la situación por la que están pasando, desde lo económico, la dificultad para encontrar gasolina, combustible, la dificultad para movilizarse, para conseguir agua, todos los problemas con la electricidad, etcétera. Eso es una situación y esa es una realidad. Frente a esto, esta calamidad, ¿cómo la podemos ver en este diagnóstico? ¿Es casual todo esto? Todas estas situaciones, Vladimiro, ¿cómo la ves? Bueno, Leslie y Alejandro, lo primero, expresar mi agrado tanto por la invitación como por la oportunidad de estar con Alejandro, que es un amigo muy querido. Una pequeñísima aclaratoria: hay dos universidades estatales en Arizona, una es University of Arizona y otra es Arizona State University. Yo estoy en Arizona State University. ¿Okay? Gracias. Bueno, de vuelta a la pregunta. Yo pienso que para hablar de esperanza en Venezuela, y esto que tú mencionas, el diagnóstico, esto es una pregunta fundamental sobre la que no se puede insistir lo suficiente en su importancia, porque cuando uno está en una situación de desesperanza, lo primero que debería intentar entender es cómo se generó la desesperanza. Y la desesperanza se puede generar por muchos motivos. En el caso específico de Venezuela,
yo creo que la generación de desesperanza hay que entenderla como una parte, y esto es difícil escucharlo y es difícil, central de la estrategia de gobierno del chavismo. Se recurre no solamente a los métodos tradicionales de represión que operaban, por ejemplo, en todos los países del bloque soviético, antes de la caída del muro de Berlín, y que siguen operando en otros países. No solamente el tema de la represión, que también funcionó en Venezuela de manera intensa durante la dictadura de Pérez Jiménez, sino que, a diferencia de la dictadura de Pérez Jiménez, que yo no voy a defender, pero simplemente por establecer cuán distintas son, la Venezuela chavista se intenta destruir la esperanza por diseño. Es decir, el gobierno funciona y se articula de una manera que primero destruyó la economía, destruyó las estructuras institucionales del país, es decir, todo lo que tiene que ver con la división de poderes, etc. Ha intentado destruir, todavía no lo ha conseguido del todo, la educación en Venezuela. No lo ha conseguido del todo, no porque no haya intentado, sino porque siguen existiendo los héroes civiles de la sociedad que siguen haciendo su tarea. Destruyó la industria petrolera, y entonces en definitiva se trata de constreñir, de obligar a la gente a que la gente esté simplemente pendiente de su rutina diaria, de cómo sobrevivir. Es decir, en Venezuela se ha generado una dinámica que es similar a la de los campos de concentración. En los campos de concentración de la Segunda Guerra se obligaba a la gente a vivir en condiciones en que lo único que importa es lo que te pasa a ti y lo que le pasa a tu familia cercana. Es decir, en tiempos de crisis de este tipo, cada uno mira a los suyos, cada uno abraza a los suyos, y el tema colectivo desaparece. Entonces, esa es la intención expresa del gobierno. O sea, es un sistema de dominación increíblemente perverso y que genera desesperanza, como digo, por diseño. No hay ningún accidente, no se trata de que es un mal gobierno. No, desde el punto de vista de ellos, creo que te lo comentaba, el gobierno es excelente. El gobierno es excelente para la destrucción. El gobierno es excelente para la crisis, para la catástrofe, para la hecatombe. Entonces, hay que entender que esas son las características del gobierno. Y uno podría decir, ustedes están exagerando. No, no hay exageración en eso. Yo les he invitado muchas veces a mucha gente a que lean la carta que Jorge Giordani escribió cuando se despidió del gabinete de Maduro, y se le escribió a Maduro, donde él detallaba, palabra más, palabra menos, cómo se diseñó la destrucción del aparato de economía privado del país, porque pensaban que la destrucción de ese aparato iba a abrir la puerta a la economía comunitaria y que todo ese proceso de transición se iba a pagar con el dinero petrolero. Entonces, es decir, no hay ninguna sorpresa en todo esto. Entonces, resumo la respuesta a la pregunta que tú planteaste. Los venezolanos, tanto de la diáspora como los que continúan en Venezuela, tenemos que entender que no hay ningún accidente en este resultado y que antes, al contrario, ha sido una gestión de generación de violencia y de desesperanza como la que estamos viviendo. Y ante eso, Vladimiro y Alejandro, ¿cuál debería ser la respuesta de la sociedad civil y también de la sociedad civil que está en Venezuela y la sociedad civil que está en la diáspora? Así que yo contesto rapidito y después se lo dejo a Alejandro. Mira, mi respuesta es en cierta manera brutal y simple. Primero, que nos consideremos como un mismo pueblo. Para mí, la gente que está en la diáspora, a mí nunca me gustó mucho el término de la diáspora, pero bueno, olvidémonos de eso. Para mí, quienes estamos en la diáspora y quienes están en Venezuela formamos parte del mismo pueblo. Y sería interesante que la gente que usa tanto el término diáspora en algún momento lo busque en la Biblia y busque, no lo voy a hacer ahora, pero la palabra diáspora contiene una esperanza de regreso a la casa, es un castigo. La diáspora es un castigo de exilio y una esperanza de volver a la casa. Entonces, es un concepto bíblico, está en el Deuteronomio. Entonces,
Lo primero es que nos consideremos como un mismo pueblo, eso es parte de la respuesta. Unos estamos acá, otros están allá, esa es la primera cosa. Lo segundo es que entendamos que no hay ningún remedio, ningún alivio, ninguna liberación, ningún sustituto a salir del gobierno. No hay, porque los generadores de la desesperanza y los generadores del desastre es el actual régimen venezolano, que llamarlo gobierno es inapropiado, el actual régimen usurpador venezolano. Entonces, como esa es la realidad, lo único que a ti te toca es unirte para tratar de salir de ello y explorar todas las rutas constitucionales. Recordemos que la Constitución no establece ningún límite a la acción de los ciudadanos para restablecer el ejercicio de la Constitución. Nosotros podemos pensar libremente, con imaginación, no estoy nada adicional, simplemente digo que la Constitución no establece ningún límite a lo que nosotros podemos hacer y debemos hacer para recuperar el restablecimiento de la Constitución. Entonces, eso en mi opinión es lo que tenemos que hacer, y no hay engaño, no hay que, por eso me gustaba mucho el título que le pusieron al programa, Creación de Esperanzas, pero enfrentado a la realidad. Es que nosotros estamos en una situación de guerra, el régimen contra su propio pueblo. Yo creo que en una de las conversaciones te cité el ejemplo del general de Gaulle durante la Segunda Guerra Mundial, hablando desde una radio en Londres, o el ejemplo de Churchill. De Gaulle a lo único que convocaba a los franceses era tratar de expulsar a los nazis y de vencer a los nazis que habían invadido Francia. Y con otra cosa, todo lo demás es subsidiario, todo lo demás, por supuesto que sería bueno y es bueno pendiente de enviar recursos, comida, medicina, que es lo que todos nosotros hacemos con nuestra familia, pero nada, y eso es lo que hay que entender, nada de eso va a resolver el problema. Eso es un paliativo más. Les recordamos, amigos, que estamos conversando con Vladimiro Mojica y Alejandro Oropeza sobre Venezuela, cómo construir esperanza basada en realidades. Alejandro, la sociedad civil, ¿cuál es su papel? Habiendo escuchado lo que nos comenta Vladimiro Mojica, que somos una sola Venezuela, aunque estemos fuera y los que estén dentro. ¿Cómo lo ves? En efecto, somos una sola Venezuela. ¿Por qué? Porque ahí hay varios aspectos yo coincido totalmente con Vladimiro en el tema de que todo esto es intencional. Esto es una política de Estado que ha sido implementada para destruir el aparato productivo venezolano y subsecuentemente para arrodillar a la sociedad civil y hacerle perder su condición de ciudadanía. Es decir, su condición de titular de deberes y derechos que se ejercen en función de ser ciudadano. Y otra cosa que ha pretendido el régimen es fracturar, quebrar la idea de nación. O sea, una nación es, por supuesto, un conjunto de personas que viven, aman un territorio determinado, que hablamos un mismo idioma. Pero fundamental y absolutamente, siguiendo al maestro Ortega y Gasset, una nación es una amalgama de ideas en función de conquistar un futuro. O sea, en función de pensar, de imaginarnos un futuro común, y el trabajo de esa sociedad está orientada a la construcción de ese futuro. Cuando se necesita construir algo es que no se tiene. O sea, si nosotros necesitamos reconstruir la esperanza en Venezuela, tenemos que partir de la dura realidad de que es que la esperanza no existe. La esperanza ha sido... hay un dicho que dice que las carencias destruyen la esperanza. ¿Por qué? Porque las carencias, entonces, como bien dice Vladimiro, a lo que te empujan es a la satisfacción de las necesidades inmediatas, ¿verdad? Y eso supone el obviar, el dejar en un segundo aspecto todo aquel conjunto de valores, principios culturales, sociales, de compartimento, etcétera, que existen dentro de un espacio común en el cual funciona y vive esa nación en función de un futuro. Y ahí está el kit de la cuestión. Hay una anécdota que retrata esto. En una oportunidad el gobierno se jactó de que
ante la Organización Internacional del Trabajo no se presentaban reclamos por parte de la masa o de las estructuras sindicalistas que existían en Venezuela. En el Observatorio Hannah Arendt nosotros hicimos un estudio sobre esa realidad, porque efectivamente no se estaban presentando ante ningún organismo público, ni dentro ni fuera de Venezuela, reclamos contundentes o importantes, dada la gran problemática existente en Venezuela en el sector laboral. ¿Qué sucedía? Nosotros identificamos una realidad. ¿Cuál era esa realidad? El abandono de la potencialidad de ejercicio ciudadano. Cuando el ciudadano está prácticamente consciente y seguro de que activarse ante la ingeniería institucional de un Estado, y eso no va a tener ninguna respuesta, o la respuesta va a tardar, o esa solicitud va a terminar culpabilizándote o judicializándote de alguna manera, el ciudadano se abstiene de recurrir a esas instancias. Pero no es que no tiene reclamo, es que no cree en las instancias y por lo tanto las abandona y procura la satisfacción de sus necesidades por otros caminos y por otros medios. Eso es más o menos lo que ha pasado en Venezuela. En Venezuela se ha abandonado la condición de ciudadano porque no tenemos ninguna posibilidad o certeza de una respuesta acorde por parte de la institucionalidad pública de los ejercicios ciudadanos que reclama el hombre y la mujer venezolana. ¿Y eso a qué lleva? A algo que hemos estado trabajando en estos últimos días, Vladimiro y yo. Eso fundamentalmente conlleva el abandono del espacio público. ¿Y qué es ese espacio público? El espacio público es el ámbito en donde nos reconocemos los iguales, en donde reconocemos a los diferentes y aceptamos sus diferencias, pero fundamentalmente es el espacio donde se llegan y donde se construyen los acuerdos sociales que le dan legitimidad al ejercicio del poder. ¿Qué pretenden los regímenes autoritarios y totalitarios? Que la ciudadanía abandone ese espacio público, porque ese es el espacio del cuestionamiento, es el espacio del pensamiento cívico, es el pensamiento de la libertad y es el espacio de dos acciones fundamentales: la acción política y la acción comunicacional. Y la acción política no es que la acción política se encuentre exclusivamente en manos de los actores políticos. La acción política se encuentra fundamentalmente en manos de los ciudadanos, porque el primer acto político es el ejercicio de nuestros derechos y nuestros deberes como ciudadanos. Entonces, ese abandono del espacio público supone una quiebra y una fractura de la sociedad, e igualmente supone, entonces, como veníamos hablando y llevando agua al molino de Vladimiro, supone fundamentalmente la ruptura del concepto de nación, de la idea de nación, porque al no tener esperanzas en un futuro común, no somos nación, no somos ciudadanía, no somos sociedad. Y eso es lo que pretende el Estado, el gobierno, el régimen o su Estado. Porque somos mujeres que, como tú, hemos superado obstáculos en nuestras vidas, te invitamos a escuchar y participar todos los martes a las 9 de la noche en Tus Zapatos, donde Leslie, desde una perspectiva terapéutica, te acompañará a transitar tu camino desde la humanidad y el amor. En Tus Zapatos, por radiocomunidad.com. Los lunes, de 2 a 3 de la tarde, Gabriela y Giselle te invitan a una propuesta para jóvenes mediante una interacción donde puedan ser escuchados e indagar a profundidad sobre diversos temas. Snack Radio, conducido por Giselle Fernández y Gabriela González, por radiocomunidad.com. Cada martes a las 4 de la tarde tienes la oportunidad de conectarte con el mundo universitario a través de La Voz Universitaria, una revista que trae noticias, opiniones e informaciones del acontecer universitario, conducida por los profesores Luis Butó, William Anseume y Raúl Pulido.
Asperger en perspectiva. Un sistema operativo diferente. Es un programa informativo y educativo para enseñar a los radioescuchas de qué es el síndrome de Asperger desde la visión de quienes tenemos esta condición, demostrando nuestras capacidades y virtudes desde cómo percibimos todo lo que nos rodea, sentir, ver y expresar las cosas. Conducido por Marjorie Enríquez, Chica Aspi, presidente de la Fundación Asperger de Venezuela, Funda Asperger, por radiocomunidad.com. Estamos de vuelta en Ven América, hablemos de Venezuela. Te recordamos que nos puedes seguir en Facebook como venamerica.org, en Twitter como @venamerica.org y en Instagram como venamerica_org. Y para que te mantengas siempre en nuestra sintonía, síguenos en Radio Comunidad Venezuela y descarga nuestras aplicaciones desde Google Play Store para teléfonos Android y desde Apple Store para iPhone. Bien, al escucharlo a ambos me viene una pregunta, es cómo en ese contexto de quiebre de nación, cómo construir entonces la posibilidad de que ese ciudadano que hoy día vive en Venezuela pueda tener esperanza de un futuro mucho más en bienestar posible. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es entonces el diálogo comunicacional que tenemos que empezar a manejarnos con el venezolano para insuflarle como energía, fuerza para el ejercicio de sus derechos ante un régimen que evidentemente los viola a cada instante? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo se les ocurre? ¿Pueden tomar la palabra Vladimir o si? Bueno, digo yo algo si quieren. Mira, yo quiero usar nuevamente la analogía de la guerra, que yo creo que es muy conveniente que la usemos para poder entender la gravedad de esto. Cuando se está en una guerra, el esfuerzo fundamental que se le exige a la población civil es apoyar a sus tropas, no hay ningún otro. Todo está supeditado, sujeto a eso. Hay situaciones de guerra, por ejemplo el caso de la guerra de Vietnam, donde el gobierno mantenía abiertos los espacios educativos, que es una cosa increíble. La gente habla de los túneles de Vietnam y resulta ser que en los túneles de Vietnam funcionaban las escuelas también. Porque cuando tú tienes la visión de que la guerra no te debe llevar a destruir tu país, entonces puedes hacer la guerra y mantienes espacios donde se sigue cultivando la cultura y la educación, etc. Ahora, en el caso de Venezuela, la analogía de la guerra lo que significa es que la primera petición a la sociedad civil es el ejercicio de la ciudadanía y sumarse al esfuerzo para sacar al régimen del poder en Venezuela. Esa es la primera exigencia y no se la puede disfrazar. Ahora, eso tiene muchas consecuencias. La primera consecuencia es que como ese ejercicio de la ciudadanía y ese participar en la actividad política está mediatizado por las propias debilidades de la resistencia democrática, entonces la gente, la primera cosa que tiene que hacer es exigir que respuestas y cambios en la conducta, o sea, tiene que exigir cambios en la conducta del liderazgo de la resistencia democrática. Porque si eso no se incorpora, entonces, en verdad, la esperanza no solamente que desaparece por lo que pretende el gobierno, sino que desaparece por la inacción del liderazgo de la resistencia. Porque son dos fuerzas las que conspiran contra la esperanza de los venezolanos. Uno, lo que está haciendo el gobierno, el régimen. Y otro, lo que no termina de hacer el liderazgo de la resistencia. Es cierto que lo que ocurrió alrededor de Guaidó fue prácticamente un milagro. Pero como lo estamos viendo ahora, hasta los milagros pueden estar en riesgo y no hay que permitir que el milagro colapse. Y para no permitir que el milagro colapse, hay que entender que estamos en presencia de una pelea de vida o muerte. Y que entonces la respuesta a tu pregunta es lo primero que debe hacer para hacer renacer esperanza es
hacer lo que sea necesario para recobrar el espacio de esperanza desde el lado del liderazgo de la resistencia, es decir, lo que la gente le tiene que exigir al liderazgo de la resistencia que haga para poder enfrentar un régimen de las características que tenemos enfrente. Y luego viene el resto. Ahora, en el camino, ¿habrá más sufrimiento? ¿Eso va a resolver la situación de la gasolina? No lo va a resolver. ¿Eso va a resolver la situación de la comida? No. ¿Eso va a resolver el tema de los salarios? No. ¿Eso va a resolver el tema de los servicios médicos? No. ¿Eso va a resolver el tema de los planes mandando en los barrios de Caracas? No. No en este momento, pero sí si logramos dar el paso. O sea, y cuando decimos crear esperanza con realismo, pues significa no seguirle mintiendo a la gente y hacerle creer que hay una salida de otro tipo. No hay ninguna salida de otro tipo. 6 millones de venezolanos se han ido. Y tú me estabas comentando el otro día, aumenta el número de suicidios, aumenta el número de jóvenes que se quieren ir de Venezuela. Todos los indicadores de desintegración de un país están en rojo. Entonces, ¿cuál es la otra advertencia que nosotros queremos? ¿Qué es la otra cosa que hay que decir para que la gente termine de entender que este es el problema y no otro? Así es, y escuchándolos también veo que hay que entender que todo esto que está ocurriendo es la consecuencia precisamente del gobierno y del modelo de gobierno. Es decir, que para que esto cambie necesitamos cambiar primero el modelo de gobierno. Alejandro, ¿cómo entonces conquistar ese espacio público para construir esa esperanza? ¿Qué le dices al venezolano como mensaje para empezar a apropiarse de ese espacio público? ¿Cuál es la esperanza del venezolano? ¿Cómo se traduciría hoy en día, en términos concretos, la esperanza, que es un sueño, a una realidad? La esperanza que tiene el venezolano no es otra que iniciar un proceso de transición y de reconstrucción de la democracia perdida, ¿verdad? Y que en ese camino de transición, primero, va a ser muy fuerte, pero yo estoy casi seguro, por lo que uno escucha, por lo que uno oye, de que la sociedad está dispuesta a volcarse en ese proceso de reconstrucción y a comprender las limitaciones y los grandes problemas que hay que enfrentar para avanzar en ese terreno de la transición, ¿no? Que es la bajada a piso de la esperanza. Pero Vladimiro identificaba dos actores, el gobierno y la oposición, como resistencia, o la resistencia. Quizás allí falta un tercer actor, que es precisamente la sociedad. Esa sociedad que hoy en día debería emerger como una sociedad con un criterio de mucho mayor corresponsabilidad en la atención de los asuntos públicos, de las problemáticas públicas, de la agenda social, pero por otra parte igualmente una mayor corresponsabilidad en los términos del diseño de soluciones para enfrentar esas problemáticas. ¿Y eso por qué? Porque necesariamente el proceso de transición significa en que la sociedad tenga, vamos a utilizar esta imagen, en que la sociedad tenga dos espejos enfrente de sí misma. Un espejo que le permita reconocerse a ella misma como sociedad miembro de un sistema, ¿verdad?, en el cual tiene algo que decir y tiene mucho que decir y tiene mucho que aportar. Y el segundo espejo en el cual esa sociedad tiene que verse reflejada es en el espejo del andamiaje institucional que soporta los mecanismos de relación entre esa sociedad y el Estado. Mecanismos que hoy en día están absolutamente fracturados, corrompidos, etcétera, porque vemos cómo lo que decía Vladimiro, hoy en día un plan en un barrio tiene mayor relevancia y mayor vocería que el director de la policía en el mismo espacio, y en oportunidades tiene mejor parque de armas y está mayormente reconocido por los habitantes de ese barrio, porque de una u otra manera ejerce un nivel
de protección y de resguardo y de monopolio de la violencia que el gobierno perdió. O sea, se fractura el monopolio de la violencia, la violencia se disgrega, y entonces aquella violencia legítima a la cual se refería Weber, hoy en día se encuentra absolutamente diluida en tempranatos que no se saben exactamente dónde están, si están en el barrio o están en Miraflores, porque entonces vemos a una camarilla acusada de narcoterrorismo con su cabeza con precio a nivel mundial, y entonces uno agarra y se pregunta, bueno, pero entonces efectivamente, ¿quién en Venezuela ejerce el monopolio legítimo de la coerción? No sabemos, o sí lo sabemos. Sabemos quién no lo ejerce y sabemos quién está en posesión de mecanismos inmediatos de atender esa necesidad. Pero ese tercer factor o ese tercer actor, que es la sociedad, sea sociedad civil organizada o sea sociedad civil compuesta por ciudadanos, esa sociedad es la que tiene que articularse en función de un liderazgo propio para retornar al espacio político, al espacio público, y tener posibilidades de ejercerse como ciudadano. Eso pasa por el reconocimiento de liderazgos políticos que emergen de la sociedad, porque en definitiva los partidos y los liderazgos políticos no son otra cosa que estructuras formales que emergen de la sociedad y que tienen una función prácticamente de corresponsalía entre esa sociedad, la sociedad organizada, y el Estado. Son mecanismos de intermediación que hoy en día tienen una altísima responsabilidad, ciertamente, dada precisamente el abandono del espacio público y dada precisamente la terrible caída en la confianza que la sociedad tiene con respecto a sus mecanismos de intermediación tradicionales, que son los partidos. Estamos ya casi llegando al final. Estamos conversando con Vladimiro Mujica, Alejandro Oropeza, ambos forman parte de Ven América, y queremos hoy abordar el tema Venezuela, cómo construir esperanza basada en realidades. ¿Cuál es el mensaje final, Vladimiro, que le transmites a la diáspora y a los venezolanos que aún están en Venezuela? Vladimiro, ¿me escuchas? Una forma de, recurriendo nuevamente a las analogías bíblicas y mitológicas, que son instructivas porque son atemporales, muy instructivas. En la caja de Pandora, cuando Pandora abrió la caja, después que salieron todos los males, que es lo que ha pasado en el caso venezolano, la caja de Pandora, en buena medida la abrimos los venezolanos. Abrimos los venezolanos porque a Chávez no lo eligieron los pobres, Chávez lo eligió la clase media, que desesperanzada por la forma en que los partidos políticos eran percibidos, y creyendo en un hombre a caballo, otro de los mitos nuestros, un hombre a caballo. Entonces la caja de Pandora la abrimos nosotros, y cuando Pandora abrió su caja, la última cosa que surgió de la caja de Pandora fue precisamente la esperanza, pero una vez que todos los males estaban afuera. Entonces el mensaje final es, en cierta manera, el mensaje de Pandora, que nosotros bajo ningún respecto podemos abandonar la esperanza, bajo ningún respecto, porque eso sería entregar el país, y entregar el país a un destino de disolución, y eso hay que entenderlo así, un destino de disolución, donde ya no le va a pertenecer a los venezolanos, sino que le va a pertenecer a los planes, a la guerrilla sin rumbo o con rumbo, una entrega. O sea, estamos en presencia de una traición mayúscula. O sea, el régimen venezolano ha traicionado de manera fundamental al pueblo de Venezuela. Entonces, no bajo ningún respecto podemos abandonar la esperanza, pero la esperanza hay que construirla de mano a mano con la política. No hay esperanza sin construcción política.
Y esa construcción política, como dijo Alejandro, tiene tres vertientes: entender la naturaleza del régimen, presionar al liderazgo de la resistencia, el actual o el que emerja, y ejercerse como sociedad civil. Eso es sencillo, no lo es. En este momento es una tarea titánica, pero es la tarea que nos corresponde acometer, y es lo que desde América y otras organizaciones hemos venido planteando como algo impostergable, intercambiar esto. Y hay una cosa última que quiero mencionar, es que a nosotros nos corresponde un papel muy importante de ser la voz de quienes no tienen voz. En Venezuela cada vez más la gente se ha quedado sin voz. Nosotros desde la diáspora podemos tener voz. Ser la voz de quienes no tienen voz es también una cosa muy importante que nosotros podemos hacer. Alejandro. Mira, sin esperanza no hay futuro. Porque solamente en la esperanza nosotros nos podemos imaginar mundos mejores. Entonces, si no tenemos esperanza, no tenemos futuro. Y si no tenemos futuro, no tenemos nación. Entonces, esa es la seguidilla. Yo estoy absolutamente convencido, porque soy un optimista nato, de que la diáspora déjame explicarme mejor, la sociedad venezolana es una sociedad. No es que hay una sociedad venezolana en Venezuela y hay una sociedad venezolana regada por el mundo. No, somos una sola sociedad venezolana. Porque todo lo que estamos afuera tenemos el corazón y la mirada puesta hacia Venezuela, ¿verdad? Por lo tanto, el espacio público nuestro es mucho más amplio y es mucho más generoso de lo que nosotros imaginamos, porque nosotros podemos construir un espacio público en donde paulatinamente vayamos incorporando más y más gente, y hoy en día esos espacios públicos se viabilizan a través de las tecnologías de la información. Ya hablamos por allí de ciudadanía electrónica, ciudadanía cibernética, etcétera, etcétera, lo cual es un punto a favor muy importante. No recordemos que el Ayatollah Khomeini tumbó al Shah de Irán con casecitos grabados que mandaban desde París. Y entonces hoy en día que tenemos, bueno, también del otro lado hay más mecanismos para fracturar la voluntad, para fracturar la voluntad de la sociedad. Entonces, yo sí creo que, y desde Benamérica hemos venido trabajando en eso, nosotros sí creemos que es viable, posible y factible la construcción de un futuro basado en la esperanza, en un deber ser, en un andamiaje institucional que se corresponda con las necesidades y los anhelos de la sociedad venezolana. Eso no es utópico, porque cualquier construcción que se haga en la Venezuela de hoy va a suponer un avance fundamentalmente grande, porque hoy toda la estructura institucional, económica y social y cultural de Venezuela está por el suelo. Por lo tanto, todas nuestras acciones que supongan una retoma del espacio público, la reconstrucción de las relaciones entre gobierno, representantes o resistencia, pero posteriormente ya representantes políticos y sociedad civil, avanza sobre esa línea. Yo siento que los venezolanos estamos como esperando que se den los hechos de manera tal de podernos activar en función del diseño y la construcción de un futuro. Y estoy seguro de que estaremos conscientes de la tarea y estaremos totalmente entregados a ella en función del inicio de los procesos de transición que todos anhelamos. Entonces, ese espacio público al cual me refiero yo es un espacio público que, si bien geográficamente se refiere al espacio de la sociedad venezolana dentro del país, no es menos cierto que ahora ese espacio público, y eso hay que verlo como un punto en positivo, está regado igualmente por el mundo entero. Y desde el mundo entero vendrán aportes. Aquí vemos en Benamérica los grupos de trabajo, el grupo de energía, el grupo de petróleo, etcétera, activados en función de pensar, de preocuparnos y de activarnos en el diseño de mecanismos idóneos para llevar adelante la terrible crisis que se va a hacer más patente una vez que se inicien los procesos
de transición o de emergencia, como se quiera llamar, el día 1, como hablamos todos. Entonces yo sí pienso que, y los venezolanos siempre hemos sido del tamaño de la tarea que nos toca. Y bueno, entonces tendremos que ser muy grandes para empezarles a hacer frente, pero yo pienso que estaremos unidos y hay una gran esperanza por el reinicio cercano de la acción. Muchísimas gracias, Alejandro Oropeza, también director ejecutivo de Benamérica, abogado, doctor en ciencias políticas y también pues escritor de sus libros sobre política. Habla Alejandro Mujica, que nos acompañó también este día, quien es profesor de la Universidad de Arizona State y articulista, también miembro activo de organizaciones civiles de la sociedad civil como Casa Venezuela Arizona y Demos de América, también miembro de Benamérica. Muchísimas gracias a ambos por habernos brindado este espacio para hablar de Venezuela aquí en Benamérica, cómo construir esperanza basada en realidades. Gracias por este espacio. Gracias a ti, Leli, gracias a ti, Alejandro. Hasta luego, un abrazo, Vladimir, un abrazo a Leli. Suerte. Y en nuestra sección Benamérica Comunica, queremos compartir con ustedes la información de lo que está realizando Venezolanos en Barranquilla y Coalición por Venezuela. Nos han hecho llegar el siguiente reportaje de lo que estuvieron realizando el día 13 de mayo en Colombia. Abrimos comilla. La mañana de hoy, Venezolanos en Barranquilla fue partícipe de las entregas de más de 150 toneladas de alimentos no perecederos en 5.100 mercados en la ciudad de Barranquilla, en zonas como La Loma, Barlovento, Pinar del Río y La Cangrejera, para el beneficio de familias en condición de vulnerabilidad, entre las que se encuentran venezolanos, colombianos retornados y población local. Esta ayuda hace parte de la respuesta del Gobierno Nacional a la contingencia por COVID-19, gracias a la campaña Colombia está contigo, de la Presidencia de la República de Colombia, quien a través de la Gerencia de Frontera ha tomado en cuenta más de 40 municipios en todo el país. Desde la asociación estamos agradecidos y satisfechos por el despliegue humanitario de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, la ADI Barranquilla, el COAMI Barranquilla, Policía Nacional, la Vianda y todos aquellos funcionarios, colaboradores y voluntarios involucrados. Comprendemos las necesidades de la población y desde nuestra acción voluntaria transformamos su clamor en acciones articuladas con los diferentes sectores de la sociedad. Venezolanos en Barranquilla, Venezuela Quilla, Coalición por Venezuela. Esta es parte de la solidaridad y la articulación que realiza la diáspora conjuntamente con las comunidades de los países de acogida a los que nuestra población llega. Nos despedimos hasta esta noche, a las 12, cuando repetiremos este episodio, mientras nos encontramos el próximo jueves a las 12 para seguir construyendo la Venezuela posible, en donde, aquí en Benamérica, hablemos de Venezuela. Dicen que te olvide, que tú me olvidaste, que no te escriba otra canción, que no vales la pena, que ya te he perdido, que te arranqué de mi corazón, que todo ese tiempo que pasé contigo no sirvió de nada y que debo olvidar lo que hubo entre tú y yo. Pero estás en cada parte de mi mente, te recuerdo a cada instante aunque me duela. ¿Cómo es que debo borrarte de repente? Si hoy te amo más que nunca, Venezuela.
Si hoy te amo más que nunca, Venezuela. Yo nunca te olvido, aunque el tiempo pasa. Quisiera hoy mismo regresar. Estando tan lejos, no me siento en casa y no encuentro mi lugar. Tengo una maleta detrás de la puerta que espera noticias que le hablen de cambio y de libertad. Porque estás en cada parte de mi mente. Te recuerdo a cada instante aunque me duela. ¿Cómo es que debo borrarte de repente? Si hoy te amo más que nunca, Venezuela. Si hoy te amo más que nunca, Venezuela. Los que piden que te olvide por cambiar de dirección pretenden que me arranque el corazón. No puedo olvidarme de mi país. Yo no me fui, yo sigo ahí. De mi mente, te recuerdo a cada instante aunque me duela. ¿Cómo es que debo borrarte de repente? Si hoy te amo más que nunca, Venezuela. Si hoy te amo más que nunca, Venezuela. Si hoy te amo más que nunca, Venezuela. Hemos llegado al final de una entrega más de Ven América, la plataforma para el reencuentro, la unión y la solidaridad de los venezolanos en el mundo. Te invitamos a escucharnos nuevamente a las 12 de la medianoche, hora Venezuela, y el próximo miércoles a las 12 del mediodía.